Oscar Ricardo Mancuello fue uno de los mejores boxeadores de Paraná, que incluso estuvo a punto de llegar a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, en plena dictadura. Pero finalmente no se le dio. En realidad era muy joven por esos días y en Buenos Aires le bajaron el pulgar. Nadie lo conocía y no tenía padrinos en el gobierno entrerriano de ese periodo militar. Mancuello había empezado un tiempo antes junto a Luciano Amati en un gimnasio que el conocido formador de púgiles tenía en Avenida de las Américas. Ese joven inquieto y guapo llegó un día, se puso los guantes y empezó en la categoría livianos. Provenía de una familia muy humilde del barrio Villa Mabel, donde la pobreza y la sobrevivencia en medio de hechos de violencia, con demasiadas muertes de jóvenes y no tan pibes, golpea cada día. Tenía un estilo muy particular, era buen boxeador, pero también era peleador callejero. Se subía al ring y su contrincante tenía que saber que iba a terminar mal. Mancuello era sanguinario, no se detenía, pegaba y pegaba hasta dejar maltrecho a su rival. A Ricardo lo conocí en los 80, más o menos. Sí, año 80. Él era ya jovencito, pero era una promesa en el boxeo. La verdad que es un muchacho que pintaba para mucho, tenía un físico privilegiado y tenía un estilo de boxeo muy particular. En esa época yo empecé a ir a mirar prácticas de boxeo en una especie de garage que había en la casa de Reinaldo Burali, un promotor de boxeo en calle Racedo. Y bueno, y ahí iba a entrenar Roque Gastaldo, Juan Carlos Portela, es su última etapa Miguel Ángel Duro. Había buenos boxeadores y bueno, y yo siempre iba a mirar cuando venía de la escuela industrial, siempre pasaba por ahí y me quedaba a mirar porque me gustaba. Después empecé a practicar el tiempo, pero lo veíamos ahí a Ricardo y a los pibes nos gustaba, nos llamaba mucho la atención su estilo, su forma. Era muy, muy guapo, muy recio para boxear, tenía estilo, pero era muy fuerte, muy fuerte. Era, cuando él peleaba, no tenía consideraciones. Era fuerte porque tenía un físico, insisto, privilegiado, pero además su estilo de boxeo, él pegaba muy fuerte y no tenía problemas que le peguen, a veces hasta ponía la cara para que le peguen con tal de pegar él. Era una cosa muy particular y a muchos nos gustaba eso, ¿no? A pesar de que estaban estos otros boxeadores que te nombré que hicieron una carrera impresionante. Todos sabían que era un boxeador que podía llegar lejos, y en la calle se lo decían y muchos apostaban a él. Pero no lo pudo lograr porque le ganó su adicción a la noche, a la que le destinaba más tiempo que a la jornada de día, donde debía entrenar, comer y descansar. No hacía casi nada de lo que le exigían. Era pura pasión, garra, y con eso creyó que le podía alcanzar. Así poco a poco se fue alejando de los guantes y del ring. Encontró dinero fácil haciendo de proxeneta, en especial en la zona de la vieja terminal de ómnibus, en las 5 esquinas, donde se lo solía ver realizando el control de la dama. Y él hubiese llegado muy, pero muy lejos. Lo que pasa que evidentemente no era medio rebelde con los horarios, con la rutina del gimnasio y tal vez esa rebeldía de no apegarse a los horarios, de no
de no respetar la conducta que impone el gimnasio, hacía que no peleara tan seguido. Él era en ese momento, Luciano Matti, un gran promotor de boxeo y que fue boxeador, una leyenda en Paraná y en la provincia. Tenía sus boxeadores mimados, ¿no? Él había algunos que los protegía más que a otros, el caso de Portela, el caso de Mancuello, tal es así que los llevaba a la casa de él, comían juntos, previo a una pelea, ¿no? Medio que los seguía, le hacía marca personal, los llevaba a la casa, lo cuidaba que no salga de noche, que no se distraiga. Y bueno, en ese seguimiento siempre daba gusto verlo pelear porque era, insisto, tenía unas condiciones para... Podría haber llegado muy, pero muy lejos en el boxeo si se hubiera dedicado con todo a la disciplina, ¿no? Pero bueno, él tenía eso, le gustaba salir de noche y bueno, y por ahí era lo que lo hacía enojar a Mati y bueno, a nosotros nos generaba un poco de así esa sensación de decir, ¿por qué no aprovecha tan bueno que es? Nos veíamos siempre y eran breves charlas. Por supuesto que en el gimnasio, sí, en el gimnasio siempre era de conversar, hablaba de la familia, de la mamá. Bueno, él era... No era con todos de darse tampoco, ¿eh? Algunos creían que decían que era medio engreído, pero a lo mejor era su forma de ser, qué sé yo. Yo tuve una excelente relación en ese sentido y una época que yo andaba también, que solía salir de noche, era muy joven y bueno, y ahí lo encontraba a Ricardo, que era también en la noche, era una persona muy respetada porque evidentemente como era arriba del ring, era también en la calle. Lo vi la última vez que peleó, que yo lo vi que peleó, fue en el Club Echagüe, me acuerdo, un festival inmenso, que evidentemente ya el cuerpo le estaba pasando la boleta a no dedicarse 100% al boxeo, y recuerdo que peleó con Miguel Ángel Cuello, un boxeador muy bueno, que había venido de Santa Fe, y se le hizo cuesta arriba esa pelea, y bueno, después no lo vi más, lo veía ocasionalmente en la calle, lo saludaba, charlábamos brevemente, yo tenía un enorme afecto, cariño, respeto por él, y él en cierto modo también conmigo, porque eran esas conversaciones ya en los años, fíjate, en los años 90 más o menos, principio del 90, yo iba con un grupo de amigos, siempre íbamos a la cantina del Club Paraná a jugar al billar, al pool, a compartir ahí, como todos los que íbamos al club, ¿no? Y Ricardo siempre andaba ahí, siempre andaba merodeando con sus cosas, uno no se metía en eso porque eran cuestiones de él, digamos. Y después yo dejé de verlo incluso porque obviamente yo a esa altura ya me había dedicado Se había metido a la política. Sí, a tiempo completo, a la política, 24/7, no salía más,
Claro. nada de noche, y las veces que ocasionalmente lo encontraba, nos saludábamos. Y la última vez que compartimos algo con Ricardo, yo iba a la casa de un amigo que había sido concejal, que fue un ex concejal peronista, que yo iba a la casa en Paraná 16, y una vez él me invitó a través de otro amigo, otro también compañero que había sido concejal, a comer un asado a la casa. Allí la conocía Nidia, su pareja al principio en el boxeo. La había conocido a su pareja de ese momento, de cuando él boxeaba, que era Ofelia, una mujer que yo también la conocía, una mujer muy, muy bella. Y en esa última vez que compartí algo con él fue ahí que él se enteró que yo iba a la casa de ese otro amigo y me mandó a invitar, y bueno, y comimos un asado y me presentó a Nidia, a su esposa, a su familia ahí. Y bueno, pero hablamos de recuerdos, de historia, del boxeo, de cómo estaba el boxeo. Él le gustaba, era muy inteligente, le gustaba hablar de política, pero nunca, ni yo le pedí que me acompañara en ninguna de las campañas que yo emprendí, ni tampoco él se ofreció. De hecho, recuerdo muy bien que en ese asado me contó que estaba con quienes eran la oposición nuestra al partido nuestro, ¿no? Fue a mediados de los 80 que comenzó a tener vinculaciones con policías de investigaciones. Con un comisario del grupo se hizo muy amigo, de vez en cuando le aportaba alguna información de la noche que le pudiera servir, y hasta estuvo a punto de aceptar la propuesta de que se incorporara a la policía para de esa manera alejarse de la droga y tener un ingreso fijo. Pero finalmente no accedió. Sabía muy bien que iba a romper un código muy importante en el barrio con quienes se crió en la vida. Cuando se alejó del boxeo a mediados de los 90, hizo de guardaespaldas de algunos personajes de la noche, a quienes solía acompañar a garitos clandestinos de algunos clubes de fútbol de Paraná, o bien al propio casino del Mayorazgo. Mancuello andaba siempre armado en esos tiempos. Las cosas ya no se resolvían a las piñas, sino a los tiros. Ricardo Mancuello aparece en Historia Criminal allá por fines de los años 90, donde era un deportista, un boxeador dedicado al boxeo y que con pocos pergaminos en la actividad deportiva. Esa actividad deportiva se empieza a ver truncada a partir de su unión delictiva que comienza a tener Ricardo Mancuello con Julio Godoy y Cuqui Velázquez. Estas tres personas fueron las tres principales personas dedicadas al narcotráfico allá por fines del año 90 en la provincia de Entre Ríos. Eran las personas que proveían la cocaína en la provincia de Entre Ríos. Se perdió el contacto, lo perdimos no lo volví a ver, hasta que yo estaba yo ya había empezado como dirigente en el Club Paraná, y una vez yo ya sabía que él estaba preso, que había todo lo que le había pasado, ¿no? Las causas que había tenido, la etapa, había seguido por los medios, por supuesto, como todos, Claro. esta etapa de allanamientos y de cuando lo metieron preso. Y una vez yo estaba en el club y él pasó caminando, venía de la unidad penal, evidentemente. Y bueno, y nos pusimos a conversar ahí en la vereda del club. Me contó que le habían dado salida laboral, que quería armar un gimnasio,
que iba a poner una cadetería, un motomandado, no recuerdo bien qué era. Con la condena de Julio Godoy crece notablemente el narcotráfico en la persona de el Cookie Velázquez y Ricardo Mancuello, este boxeador que había pasado de ser una persona muy humilde a andar por la ciudad de Paraná haciendo alarde de su crecimiento económico, conjuntamente con Cookie Velázquez, esta sociedad. Las tareas investigativas muy importantes y muy buenas que venían realizando contra estas dos personas, se pudo determinar que una persona boliviana venía justamente de ese país a la ciudad de Paraná en horas tempranas, proveniente de Buenos Aires. La investigación la esperaba en la terminal de ómnibus y la siguen a esta persona. Esta persona se toma un remis y resulta que ese remis frena y ella para y entra a la casa de quien en ese momento resultaba ser la mujer de Ricardo Mancuello. Estamos hablando de Nilda Rodas. ¿Por qué yo hago esta historia? La hago para entender después qué es lo que pasa con Ricardo Mancuello, por qué se llega al homicidio de Ricardo Mancuello. Las autoridades investigativas, creo que era la Policía Federal, detiene a esta boliviana que había ingresado con 9 kilos de cocaína a la casa de Nilda Rodas, mujer de pareja de Mancuello. En ese momento Mancuello estaba viviendo en otro lado y lo detienen simultáneamente. A Mancuello no le agarran con nada. Él siempre sostenía que era inocente, pero no tenía nada. Pero resulta que en esta investigación, a partir de ahí, comenzaron las primeras escuchas telefónicas. Las primeras escuchas telefónicas y la primera escucha telefónica que el Tribunal Oral de Paraná se basa para lograr una condena tan importante en materia de narcotráfico fue en la causa Mancuello. El día que lo detuvieron a Mancuello, después que allanaron su casa en el seguimiento de la ruta de la cocaína que habían detectado, los policías de tóxicos también tenían en carpeta que había que ir hasta la casa de Alberto Cookie Velázquez, otro personaje vinculado al narcotráfico. Este último siempre apareció como lugarteniente de Julio Godoy, el principal jefe del narcotráfico en Paraná entre 1996 y 2002. Era como su principal hombre de confianza, aunque todos lo conocían como alguien poco inteligente, de resoluciones torpes. Pero a Godoy le servía porque le resolvía las cosas con los métodos de apriete y por ende cobraba las deudas de los clientes. Tanto a Mancuello como al Cookie Velázquez le venían haciendo escuchas telefónicas desde que varios meses antes, en ese 2002, había sido detenido Julio Godoy, apenas ingresado al acceso norte de Paraná procedente de Misiones. Cuando cayó Godoy, de alguna manera ambos pasaron a ser lo más parecido a dos socios. El cargamento de Godoy era para Velázquez y nunca llegó a destino. Y eso jodió el negocio porque hubo una cifra millonaria que pagar. Ni el Cookie ni Mancuello estaban en condiciones de pagar tremenda deuda. No les daba la estructura ni el negocio, más allá de que no les iba nada mal en esos pocos meses en que Godoy quedó fuera de ese negocio. Mancuello, Nilda Rodas, su pareja, y una mujer boliviana fueron detenidos en esa misma jornada de diciembre. En la casa de Rodas encontraron cerca de casi 10 kilos de cocaína. Apenas ingresó la transportadora, a quien se venía siguiendo desde Bolivia con el cargamento que lo llevaba en su mochila. Los hombres de toxicología terminaron con su tarea en la casa de Rodas y se trasladaron hasta la casa de Velázquez, en el barrio Anacleto Medina, porque sabían que también había recibido un cargamento. Apenas llegaron, Velázquez comenzó a dispararles desde la ventana con un revólver calibre 38 especial. Velázquez no había visto que estaban también los miembros del Cuerpo de Operaciones Especiales, que no dudaron en acribillarlo. Velázquez terminó muerto por 2 disparos en el tórax. Después lo vi un par de veces más, que pasó caminando, después lo vi en auto. Tenía un Falcon y era su pasada obligatoria. Salía de la unidad penal, agarraba a Ruperto Pérez, cruzaba por el club.
Claro. Y bueno, y ahí me gritaba, hola, zurdo, por el auto, zurdo me decía. Y a veces frenaba y charlábamos algunas palabras, me contaba qué estaba haciendo, cómo la llevaba, qué era lo que pensaba hacer para reintegrarse a la sociedad. Pero bueno, siempre con afecto, siempre con respeto. Y yo siempre lo cargaba, yo siempre le decía, pensar que si te hubieras dedicado sería campeón del mundo. Si uno le pregunta al fiscal del tribunal oral o a los vocales del tribunal oral, ellos van a recordar lo que fue ese juicio de Mancuello, porque yo estuve en ese juicio no defendiendo a Mancuello, sino a quien resultaba la pareja de Mancuello, Nilda Roda. Se llega a la investigación, escuchamos en el juicio todas justamente las intervenciones telefónicas y se llega a la condena de Ricardo Mancuello, si no me equivoco, también una pena alta en ese entonces, a la pena de 7 años de prisión a Mancuello, y a mi defendida la condenan por partícipe secundario 3 años condicional y le dan de inmediata libertad ahí. Ahí Mancuello se enoja con todos nosotros porque entendía que había como una suerte de traición, que cómo podía ser que a su mujer le daban 3 años, que le encontraban 9 kilos de cocaína y a él le daban 7 años de prisión cuando él no tenía nada, supuestamente. Pues él no podía entender que su voz había aparecido en el salón de audiencias del tribunal oral en decenas de horas que escuchábamos cómo él distribuía, compraba, comercializaba, traía, era el jefe de la banda. El 3 de enero de 2007 hacía mucho calor en Paraná. En esas primeras horas de la mañana, Oscar Ricardo Mancuello fue asesinado de un escopetazo en la puerta de la casa de su familia, hasta donde había llegado como parte de la libertad condicional que gozaba. Los proyectiles de la escopeta recortada de doble caño le destruyeron la cabeza, sus dedos y unas de sus manos. El ejecutor también le asestó un disparo al estómago, que ya no era necesario. La única distracción de Mancuello había sido bajar la mirada para encender el cigarrillo a poco de apagar el motor del automóvil y abrir la puerta para bajar. Ninguno de los vecinos que mateaban las puertas de sus casas se percataron de cómo ese muchacho de mameluco municipal que estaba barriendo sigiloso la calle, junto a un supuesto compañero de trabajo, justo en un día que había medidas de fuerza de parte de los empleados de la comuna, sacó la recortada desde el tacho y lo asesinó. El joven tenía no más de 20 años. Salió corriendo del lugar y desapareció con otra persona en una moto que lo esperaba a escasos metros del hecho. No habían pasado más de las 9 de la mañana de ese miércoles 3 de enero. Yo estaba a cargo en ese momento de la división homicidio, que dependía de la dirección de investigaciones. Esa mañana se nos da intervención por el intermedio del 911, donde en el barrio San Roque, más precisamente en calle Gómez del Río, vecinos alertaron a la policía de que una persona había sido lesionada por disparo de arma de fuego y que estaría fallecida en ese vehículo, lo cual tomó intervención de inmediato la comisaría de la jurisdicción, en este caso comisaría cuarta, y de ahí se nos da intervención a la división homicidios. De ahí se comenzó a trabajar, en este caso tuvo el juez, el doctor Barbayelata, y en ese momento se trabajaba con el Código Viejo, donde el juez un juez de instrucción, donde bueno, él era el que directamente se hacía cargo de la causa, y de ahí se comenzó a trabajar. Se toma conocimiento ahí de que este señor Mancuello había salido del penal ese día y bueno, se dirigía a la casa de la concubina, donde bueno, había sido, por lo que teníamos esperado, por una persona, y había sido bueno, ultimado, ¿no es cierto?, con disparos de arma de fuego, que en este caso fue, por lo que se pudo establecer y de acuerdo a lo que realizaron las pericias y los peritos, se trató de una escopeta calibre 12,
Y bueno, ahí se comenzó a trabajar con los testigos, con los vecinos, con todo lo que podían aportar. Se hizo un relevamiento de con quién se manejaba el señor Mancuello, qué problema pudo haber tenido. Se habló en todo el ambiente familiar y allegado, ¿no es cierto?, allegados de él. Recibimos un llamado telefónico de Comisaría Cuarta solicitando la presencia por un supuesto homicidio. Nos hacemos presentes ahí en el barrio San Roque, atrás de la escuela hogar. Efectivamente, observamos un cuerpo adentro de un vehículo, un Ford Falcon, y empezamos a trabajar en el lugar del hecho, como en todos los lugares. Preservar el lugar, sacar los civiles del sector del hecho, empezar a buscar testigos, buscar indicios, a sacar fotografías, a hacer mediciones, a hacer el croquis del lugar, hacer el relevamiento de los indicios, marcarlos, medirlos, fijarlos. En ese momento lo primero que se hace es recabar los datos a los vecinos que estaban, donde dicen que vieron un masculino con una bolsa del nylon negra, vestido como los empleados municipales de aquel entonces, y se le acercó al auto, escuchan las detonaciones de arma de fuego y se da la fuga. Nosotros efectivamente, cuando llegamos al lugar, encontramos el auto cerrado, el cuerpo sobre el asiento del conductor, con 3 disparos de arma de fuego, en la mano, en el torso y en la cabeza. Como le dije, empezamos a sacar fotos, a medir, a buscar los indicios, las vainas, a ver la trayectoria de los disparos, todo en el lugar del hecho. En ese momento nos llega la noticia y la comisión del personal de aquel entonces de jurisdicción de Comisaría Cuarta, que nos comisionan, como es de estilo para un hecho de sangre y de un supuesto homicidio, el gabinete completo que se denomina, ¿no? El gabinete completo que es donde va toda la dotación de la policía científica, ¿no? Con laboratorio de química forense y toxicología, el área de escopometría con su fotógrafo, con su balístico, con su planimétrico, bueno, el área de rastro, en este caso que quien le hablaba, y bueno, vamos en el móvil y vamos hacia una supuesta escena de homicidio, ¿no? Así que nos posicionan ahí en un barrio, en el UPCN, si mal no recuerdo, ahí en la zona de Gómez del Río, en la zona de la escuela hogar, para los que son de Paraná, atrás de la escuela hogar, Gómez del Río, Los Constituyentes, Ayacucho, donde hay una supuesta escena de un homicidio, ¿no? Con un hombre que ha sido ultimado, supuestamente con disparos de arma de fuego. Así que bueno, cuando nos trasladamos ahí en forma inmediata, es así que llegamos a la escena del crimen y bueno, efectivamente nos encontramos con una persona que yacía en el lugar, que yacía sin vida y yacía sobre un vehículo, sobre un vehículo Ford Falcon. Pasaron los años, 2007, Mancuello comienza a salir, a tener aquellas primeras salidas sociolaborales en el barrio donde Nilda Roda, quien funcionaba de pareja y hasta ese momento también, y después voy a aclarar por qué pongo en duda esta circunstancia, en horas de la mañana, un rato antes de las 9 de la mañana, él salía de la unidad penal, como solía salir, a cumplir sus tareas laborales, producto de la condena de narcotráfico, llega con su Falcon al barrio donde estaba trabajando, donde tenía que trabajar. Cuando él está estacionando, había una persona vestida de municipal, barriendo la calle, con una bolsa de residuos negra de consorcio, juntando la basura. Hacía tiempo, hacía media hora que había 2 testigos que lo veían que estaba trabajando, limpiando. Tenía el uniforme del trabajador municipal, tenía
como cualquier trabajador municipal, con la diferencia que después hay otros 2 testigos que observan que este trabajador municipal, cuando el Ford Falcon de Mancuello estaciona a mitad de cuadra, este trabajador municipal saca de la bolsa de residuos una escopeta recortada y comienza a efectuarles disparos a no más de 2 o 3 metros al cuerpo y a la cara. Fueron 3 o 4 disparos tremendos, mortales, que Mancuello queda fallecido en el propio auto, al lado del volante. Y me enteré, no, yo creo que estaba en una reunión y me contaron, viste que lo mataron a Mancuello, la verdad no podía creer, no podía creer que alguien se animara. Y bueno, evidentemente sí, ¿no? Y me dio mucha, pero mucha tristeza, lo lamenté mucho. No voy a decir que era que me sorprendiera mucho, porque es un mundo en el que se encuentran adversarios, enemigos, y a veces lamentablemente se dirimen de esa manera las cuestiones, pero a mí me dio mucha tristeza el sentir que distinto hubiera sido su vida si se hubiese dedicado plenamente al boxeo de tiempo completo, y fui a acompañarlo a la casa de velatorios ahí en calle Chagüe. Había mucha gente y bueno, ese fue mi último adiós, la despedida a Ricardo, que no voy a decir que era un amigo, porque tal vez no era esa la relación, pero sí de un enorme afecto, de un cariño compartido entre los dos. Y yo siempre le valoré que él respetara mi espacio y que no intentara así pedirme nada que yo no estuviera dispuesto a cumplir, digamos. Claro. Obviamente de verlo tan vital, tan entusiasmado cuando empezó con las salidas laborales al día que lo asesinaron, bueno, fue un golpe muy duro y una pena enorme para el deporte entrerriano y por qué no decir argentino también. Mancuello de alguna manera esperaba una situación violenta, pero seguía confiado en su instinto. Lo hablaba, lo consultaba con sus compañeros de la cárcel y nadie le daba demasiadas garantías de que no le ocurriera alguna situación extraña. El exboxeador no se terminaba de convencer de que le podía pasar algo. De igual manera, cada vez que dejaba el acceso de la Unidad Penal de Paraná, en esa tarea de resocialización inexistente y que nadie controla, miraba atentamente a su alrededor. Pero el instinto le falló esa mañana de enero. Nosotros pudimos reconstruir, lo que pudimos ver de la escena es que evidenciaba que el ciudadano Mancuello se encontraba, bueno, sentado, ¿sí? Sentado ahí, como te contaba, ahí en el lateral, digamos, en el lado derecho del vehículo, del lado del acompañante, y evidenciaba estar desayunando, porque, bueno, él tenía sobre el piso algunos utensilios, alguna cucharita, con el cual se servía mermelada, porque estaban ahí inclusive los frascos de mermelada, y él estaba comiendo pan dulce, me acuerdo, bueno, el cual usaba, seguramente untaba ahí la mermelada sobre el mismo, evidenciando un desayuno. Con el avance de la investigación se estableció después que Mancuello, bueno, era una persona identificada, una persona conocida, una persona que se encontraba, bueno, gozando hacía un tiempito, un año y medio, de un beneficio de salida sociolaboral, porque él se encontraba purgando hace unos años una pena de juzgado federal por narcotráfico. En esa acción
él se vale de esta posición estratégica para ir y concretar el hecho, ¿no? Lo que sí también después logramos individualizar, identificar a la persona con el avance de la investigación, que resultó ser, bueno, Juan Carlos Orsuza, este muchacho que tenía el domicilio ahí en la zona, en el barrio 1 de Julio, se había uniformado, había utilizado indumentaria, ¿no? para darle forma a esta acción que él estaba haciendo de municipal, ¿no? De empleado, para hacer de barrido y limpieza. La policía logra encontrar bien enfrente, digamos, a lo que es la posición del Falcon, estaba escondido detrás de un árbol, una bolsa de residuos negra típica, ¿no? Grande, y un escobillón de ama de casa. No era el escobillón típico de que usa el empleado de barrido y limpieza. Él sale de la unidad penal y llega, como dije anteriormente, a calle Gómez del Río. Es el barrio San Roque, él vivía ahí, tenía su pareja. Llegó, nosotros nos dieron intervención en ese momento 9 de la mañana, una cosa así, así que suponemos que el hecho, si no mal recuerdo, habrá sido una media hora, 40 minutos antes de la intervención nuestra, por todo lo que avisan los vecinos, que se le da intervención en este caso al 911, y el 911 de inmediato, por supuesto, avisó en este caso al juez y después nos dio de inmediato intervención. Lo que se pudo establecer es que él llega en el vehículo, llega en el auto, en este caso como habíamos hablado, en el Ford Falcon, y no alcanzó a bajarse, fue todo directamente, le disparan desde afuera hacia adentro, donde no alcanzó a hacer nada. Sí recuerdo que aproximadamente 4 impactos que tuvo bueno, en este caso que hablábamos de una escopeta, se secuestraron cartuchos en el lugar, cartuchos ya percutidos, ya quedaron, y bueno, quedaron ahí en el lugar y se peritó por las pericias y por lo que se vio en el lugar, él no alcanzó a nada, llegó, estacionó y ahí no alcanzó a bajarse. Quedó dentro del auto. Se había posicionado en la acera norte y la policía logra hallar, después de que el autor comete el hecho, logra hallar una bolsa de nylon negra de residuos, como un grande, y un escobillón común, doméstico, no así como el que usan los empleados de barrido de limpieza, que es más reforzado, tiene otra morfología, tiene otra forma. Eso también seguramente habrá llamado la atención de los testigos ocasionales, de los vecinos inclusive también. Bueno, cuando se comete el hecho, según los testigos, el autor, luego de efectuar estos disparos, huye raudamente con el arma homicida y tenía una apoyatura de otra persona que estaba en un motovehículo, con el cual les sirve para la huida, ¿no? Cuando continúa la investigación, la policía individualiza estos elementos, la bolsa y el escobillón, los posiciona, ¿no? Los ubica en lo que es la planimetría, la fotografía y demás, y se hace el formal secuestro y el traslado bajo custodia al laboratorio de criminalística, en donde nosotros tenemos, bueno, diferentes elementos y reactivos para aplicar dependiendo de la situación que así lo amerite, como fue el peritaje también del Falcon. En ese caso, en ese tiempo usamos los reactivos físicos, ¿no? Con los plumones. La investigación está a cargo de homicidio, siempre trabajando muy bien la Policía de Entre Ríos en el área de homicidio con investigaciones. Tiene un 100% de efectividad, me atrevo a decirle. Ni bien sacan datos de los testigos, hacia dónde iban, quién iba, cuántos masculinos vieron, cómo estaban, qué clase de moto es la que se da la fuga, las cuadras. Empiezan a recabar datos hasta dar con el supuesto autor del hecho, que estaba en un barrio continuo ahí en el 1 de julio.
se solicitan los allanamientos de acuerdo a los testigos del lugar del hecho, los que vieron a ese municipal haciendo que barría la calle con una escoba y una bolsa, que luego se acerca al auto cuando estaciona el Ford Falcon en la puerta de la casa, Moncuello, y le efectúa los 3 disparos. Esos mismos testigos aportan los datos, homicidio, investigaciones, se aboca a investigar y a llegar al lugar del allanamiento y el supuesto autor. En ese lugar, en esa época, se secuestra una escopeta calibre 12-70 y bolsas de nylon coincidente a una bolsa que quedó en la esquina tirada, donde supuestamente había llevado y ocultado el arma antes de ocurrir el homicidio. Se peritan la escopeta efectivamente y se coteja con las vainas servidas que quedaron en el lugar del hecho. Se coteja las bolsas de nylon, tanto la del lugar del allanamiento, del barrio 1 de Julio, con la encontrada en cercanía del homicidio. Se cotejan las prendas de los mamelucos que se encontraban, las prendas similares a los municipales, en busca de huella, de pólvora, y esas pericias se hicieron tanto en las bolsas como en las prendas, como en el arma y las vainas que quedaron en el lugar del hecho. En la bolsa de nylon que se encontró en el lugar del hecho se hicieron rastros, se tomaron huellas a la bolsa y dieron con el sindicado como supuesto autor. Las vainas eran coincidentes del lugar del hecho con la escopeta que se encontró en el allanamiento y las prendas tenían restos de pólvora que indicaban que habían sido disparado un arma en cercanía de las prendas. Como yo decía recién y hablábamos de los indicios que se levantaron y de los que se trabajó, no teníamos ningún testigo presencial, sí, de los vecinos que escucharon las detonaciones del arma de fuego y salieron en ese momento que varios vecinos estaban levantados, estaban en su domicilio y al escuchar estas detonaciones se asoman y ven esto y dan aviso a la policía. Y de inmediato se va al lugar, pero sí, en ese momento no teníamos un testigo presencial de que nos dé un poco más de detalle de lo que pudo haber pasado. Se fue hilvanando, se fue realizando todo de acuerdo a lo que los testigos nos fueron diciendo, los horarios que escucharon las detonaciones, a la hora que salió del penal, en la hora que aproximadamente se da intervención al 911, y de ahí se fue armando todo un rompecabezas para poder establecer cuáles fueron los últimos minutos, ¿no es cierto?, de Mancuello, tanto desde la salida del penal hasta el lugar del hecho. Juan Carlos Orsuza jamás confesó su autoría y rechazó toda acusación. Nunca quedó claro si fue enviado por alguien molesto con Mancuello, porque en pocas semanas de salida de alguna manera rearmó el negocio con las drogas, si hubo una vendetta en función de un apriete que hizo el boxeador por deudas que tenían con él, o si se trató de una mera interna familiar, lo que también trascendió. Esta persona, algunos dicen que se sube una moto, otros en el juicio, y digo otros en el juicio porque yo viví ese juicio, yo fui defensor de esa persona sospechada y luego condenada. ¿Quién era? Juan Carlos Orsuza. Orsuza, su padre vivía a 2 cuadras de lo de Nilda Rodas. Algunos testigos observan, no pudieron ninguno reconocer la fisonomía, ni la contextura física, ni su cara. Lo ven después del disparo correr hacia un pasillo. Las tareas investigativas, comienzan las tareas investigativas en ese proceso y se pudo determinar la equivocación acá que comete el homicida es dejar la bolsa de residuos que él estaba trabajando. Esa bolsa de residuos del consorcio
se comienza a estudiar, a hacerse las pericias criminalísticas, y se pudo determinar que una de las huellas dactilares era propia de la mano, propia de la persona de Juan Carlos Orsuza, que era mi defendido en ese momento. Ante ese primer dato, las autoridades policiales, las investigaciones, homicidio, comienza a recabar algunos datos importantes y a sospechar de alguien como autor intelectual. Esto en el expediente poco se trabajó, pero fuera del expediente había un rumor muy importante, que el autor intelectual había sido su actual pareja. ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Por qué yo la historia o comienzo la historia del narcotráfico? Porque justamente la muerte de Mancuello, y esto sí nace y aparece en el juicio oral y público que yo defendí a Orsuza, fue por narcotráfico. A Mancuello lo mata el narcotráfico para quedarse con el negocio, porque Mancuello seguía con el negocio. Mancuello, a pesar de la condena que el Tribunal Oral de Paraná en ese momento, el 2004, le había dado una condena tan importante, él seguía con el negocio. Y la investigación, no en el expediente formal, la investigación hablaba que en ese momento podía estar implicada su entonces mujer como la autora intelectual, haberle pagado a esta persona para matarlo, quedarse con el negocio y sacárselo de encima a Mancuello. Mancuello era una persona, ¿cómo poder utilizar una palabra? No puedo decir odiada, pero no querida por nadie. En la unidad penal no había nadie que lo quería. En el servicio penitenciario no había nadie que lo quería. En el AMPA no había nadie que lo quería. En la calle nadie lo quería a Mancuello, porque era un tipo no querido. Y así como no era no querido, también tenía muchísimos enemigos por todos lados. Pero el principal enemigo que él tenía, lo que se decía en parte de los por afuera del expediente, era su propia mujer, que supuestamente lo habría mandado a matar para quedarse con el negocio y para sacárselo de encima a Mancuello. Esta persona, Orsuza, cuando allanan la casa de Orsuza, allanan y encuentran el uniforme del trabajador municipal y encuentran una escopeta escondida. Resulta que esa escopeta escondida se coteja con los restos que había dejado la escopeta en el lugar del homicidio, y resulta que esa escopeta fue... En principio, cuando dio el resultado del rastro, el resultado de la Dirección Criminalística Balística, que de inmediato hizo el cotejo del arma secuestrada a la persona que estaba investigada, para con los cartuchos que se levantaron en el lugar del hecho, bueno, es el informe muy importante que nos realiza Criminalística de la pericia que dio positiva, que se correspondía en los cartuchos que se levantaron y que nos decían que habían sido disparadas por esta arma que habíamos secuestrado del allanamiento del supuesto autor. Así que bueno, con todos esos elementos fue de inmediato, ordenó la detención de esta persona, y de ahí, por supuesto, eso ya fue con todos los trámites judiciales, fue a juicio, y de ahí, bueno, se lo condenó. No recuerdo la condena, pero sí que fue condenado. En definitiva, fueron estos tres elementos que el tribunal entendió que, si bien era cierto, no hubo un testigo, hubo testigos que vieron toda esta secuencia, pero no podían reconocer. Yo no sé si por temor o por lo que sea, o por la distancia, no podían reconocerle la cara, sí daban una contextura física, pero nunca se pudo determinar quién fue, qué testigo, ¿no? Eso nunca hubo. Hubo datos objetivos, ciertos indicios objetivos que se pudo determinar. En la defensa nosotros habíamos sostenido que había más elementos que implicaban al padre de Juan Carlos Orsuza, vecino de Nilda Roda, amigos de Nilda Roda, como posible autor material, cosa que, bueno, en el juicio se ventiló, pero esas dudas no fueron receptadas por parte
del tribunal, que en definitiva lo condena a Orsuza por un homicidio que, entiendo, la calificación legal en ese entonces fue un homicidio simple. Hoy, por donde nosotros lo miremos, ese homicidio es un homicidio calificado, porque no solo porque fue premeditado, sino fue en el grado de alevosía, fue en estado de inseguridad total. Mancuello nunca pensó que estaba en peligro, es decir, había agravantes por todos lados. Hoy ese homicidio, si se produce en la actualidad, no tengo dudas que estaríamos investigando un homicidio calificado, y la pena que tendría Orsuza sería de prisión perpetua y no de 15 años como fue en ese entonces. Nunca se avanzó en el mentor intelectual del crimen de Oscar Ricardo Mancuello. En realidad no había que hurgar demasiado, porque era alguien muy cercano a sus movimientos, pero la justicia decidió no profundizar. Decidieron que con la condena a Orsuza era suficiente, y nadie más reclamó nada.